minutos y nos da muchísimo gusto platicar, como siempre lo hacemos en este espacio, con nuestra querida Vanessa Cortés Coles. ¿Cómo estás, Vane? Ay, buenos días, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy bien, con friecito, pero rico, ¿no? Susan Sontag es una figura intelectual colosal. Su obra sigue siendo tremendamente relevante y pues, hoy vamos a hablar de ella, ¿no? Porque es importante leerla otra vez, siempre tenerla presente y cómo entendemos su vigencia en el mundo complejo actual. Sí, fíjate que fue el 16 de enero pasado, fue su cumpleaños. Ella nació en 1933. Y Susan Sontag es muy conocida por su ensayo sobre la fotografía, de la que ahorita voy a regresar. Pero antes de pasar a ello, yo creo que es muy importante, sobre todo, conocerla, Jesús. No sé si la gente la busca tanto como yo quisiera que la buscaran entre sus lecturas, pero Susan Sontag es de esos cerebros gigantes que se expanden porque habló absolutamente de todo. Es decir, opinaba polémicamente sobre la naturaleza, sobre la sexualidad, sobre el amor, sobre el arte en todas sus manifestaciones. Era cinéfila, era melómana, escribió guiones de cine, escribió novelas, escribió ensayos, que es donde se centró. Desde niña tenía estas dotes de intelectuales muy importantes, estudió en las mejores universidades, tanto de Estados Unidos como de Europa, y Barack Obama la consideraba como la mujer más inteligente de los Estados Unidos y varias veces lo mencionaba. O sea, de esa dimensión estamos hablando sobre Susan Sontag. Escribió 4 novelas. Dice ella, o decía, que su pasión era la literatura de ficción, es decir, hablar sobre las emociones, sobre las relaciones entre personas, pero yo creo que en sus novelas no son tan famosas porque en ellas hace disertaciones filosóficas, ¿no? Entonces, la filosofía se le cuela así como por naturaleza, como si no lo pudiera parar, las reflexiones, el pensamiento, dentro de las historias. Y en una historia de ficción, pues la gente busca emociones, acciones, etcétera, ¿no? El desarrollo de un personaje. Sin embargo, en sus ensayos sí se detiene, los hace de un lenguaje muy atractivo para la gente. El de la fotografía es el más famoso, sobre la fotografía, pero además de traer a la mesa el tema de la fotografía como un arte mayor, por así decirlo, o sea, que ya no está bien, ya no se dice arte menor, arte mayor, pero la fotografía ella la coloca como tan impactante, tan potente, porque habla, filosóficamente dice que son las fracciones del tiempo, ¿no? Que uno eh, fija un instante del tiempo a través de la fotografía, ¿no? Y cómo uno hace la relación. Pero es una adelantada de la época, porque vivió en los años 60, donde todos estos movimientos revolucionarios, descubrimientos, guerras en los 60, realmente le vinieron bastante bien para ella poder reflexionar sobre esos momentos. Pero en el ensayo de la fotografía hay cosas que dice que ahora se pueden aplicar, por ejemplo, con la cuestión del Instagram. Dice que la fotografía se vuelve ya como una especie de ansiedad. O sea, necesitamos registrar el momento para decir que estuvimos ahí, para saber que comimos esto, para contar que conocimos a X persona. Entonces dice, ya no es un acto artístico de contemplar o de fijar el tiempo, sino que se vuelve como una necesidad incluso biológica, ¿no? Eso lo dice ella en los años 60, donde ni siquiera las redes sociales existían de esta manera como ahora se cuenta. Eso en la fotografía. Hay reflexiones muy importantes donde empieza filosofando sobre el hecho de la imagen, pero acaba dando nociones importantes o conceptos importantes que ahora estamos viviendo, ¿no? Por eso se vuelve autores universales. Después tiene este ensayo sobre Pero la... además, A ver. ¿qué pasa? Que sigue. Y además creo que es muy vigente porque cuando tiene toda esta perspectiva de cómo justamente la percepción moldea pues, nuestra manera de entender el mundo. Y este ensayo que es de los 70, ¿no? El ensayo de la fotografía. Así es. Imagínense hoy que estamos sometidos al TikTok y al Es que Instagram. de eso O sea, habla ella. está tremendo, ¿no? Así es. Está tremendo cómo ella fue una adelantada que ya sabía que venía el mundo. En ese sentido, la gente tiene 3 vidas: la que quiere, la que tiene y la que muestra en sus redes Así. sociales. Eso es. Está Estás tremendo. parafraseando a Susan Sontag. No, pero Así.
está interesante. Así es, eso es muy interesante. Luego tiene el de las enfermedades y las metáforas, que es un ensayo conmovedor, a mí me parece, porque en él habla de cómo enfermarte es un juicio, es un doble juicio. Por un lado, los médicos, que eso tiene mucha relación con Michel Foucault, también cuando habla de historia de la locura, donde Michel Foucault, este filósofo francés, dice que los doctores, las instituciones, los doctores, la iglesia, el gobierno, la policía, las leyes te reprimen, ¿no? O sea, te moldean, te castigan. Pero Susan Sontag en la enfermedad dice que recibimos un doble juicio. Uno, el de los doctores que te determinan y que dicen, no, 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 usted ya está a punto de morir, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo drástico. Pero otro, donde dice, la sociedad, la gente, el que está enfrente de ti también te juzga porque dice, oye, pues es que te enfermaste de cáncer porque hay algo que no curaste, porque las emociones las tienes reprimidas. Y empiezan a hablar todo el mundo a opinar sobre por qué te enfermaste, ¿no? O sea, ni siquiera te dejan enfermarte a gusto, decía Susan Sontag. Su papá tuvo tuberculosis, murió de tuberculosis y ella también luchó contra el cáncer mucho tiempo. Entonces, digamos que ella vivía esta especie de ese doble juicio y donde pone otra vez la enfermedad como diciendo, déjenla en paz, o sea, somos seres orgánicos, estamos vivos, vivimos llenos de bacterias y finalmente de algo nos vamos a enfermar, decía ella. Dejen vivir la enfermedad, por así decirlo. Entonces, tiene el SIDA y las metáforas, que acuérdate que en los años 60, 70, 80 todavía nosotros como que este SIDA lo veíamos así como algo como del diablo, ¿no? Y entonces ella también hace reflexiones muy interesantes sobre esta enfermedad del SIDA. Y hay uno que leí yo creo que el año pasado, que se llama De las mujeres, que también es un ensayo. Todos estos son cortes filosóficos, pero no quiero que la gente se asuste. A mí el género del ensayo literario es un género, perdón, que me gusta muchísimo. Y además Susan Sontag lo hace de una manera didáctica, no crean que se van a perder ahí en el pensamiento y les va a dar dolor de cabeza, sino que hace reflexiones muy importantes. Y en esta de las mujeres, fíjate Jesús que poco se habla de las mujeres de cierta edad, ¿no? De las mujeres mayores, 60 o empieza desde las de 50, 60, 70, y dice que las mujeres mayores están fuera del mercado. Es decir, ya no tienen una cabida. No los hombres de 50, 60, 70, 80, ¿no? Donde hasta con canas se vuelven interesantes. Las mujeres se empiezan a desdibujar, a desaparecer del mapa cuando uno empieza a tener canas o cuando empieza a tener cierta edad de madurez. Y entonces hace una reflexión muy interesante de cómo la propia sociedad, otra vez volviendo al tema de la alteridad, de los otros, cómo somos señalados, y hasta con el propio silencio, las mujeres grandes son señaladas, ¿no? Con el propio silencio te aniquilan. Entonces es un ensayo muy breve, bueno, la mayoría de los ensayos de ella son muy breves, pero muy concisos, donde, órale, dices, voy a apelar a esto, o sea, ya una señora, para mí una señora de 65, 70, 80 años, para mí ya se vuelve importante, ¿sabes? Porque de cierta manera Susan Sontag te sensibiliza a estos temas en donde a lo mejor uno con el trajín de todos los días no se pone a reflexionar. Entonces, por eso a mí me pareció importante traerla al tema alrededor de su cumpleaños y que consideren que hay mujeres filósofas, ¿no? Se dice filósofa, no nada más filósofo, sino que son estas mujeres intelectuales que tenían una voz, obviamente fue sumamente criticada, como hablaba de todo y opinaba de todo, pues ya sabrán, ¿no? Tenía sus fans y sus antifans, porque, bueno, creaba polémica, estuvo casada, tuvo un hijo, pero después tuvo una relación con otra mujer o con muchas mujeres, veía cine y cine, hasta 2, 3 películas al día, y finalmente estaba como a la vanguardia, opinando de todo, pero siempre con un fundamento que por eso la vuelven importante. Así que hay que invitar a la gente, Jesús, a leer a Susan Sontag alrededor de su cumpleaños. Yo siempre digo que la mejor manera de festejar a alguien es leerlo, pero estoy segura que no van a quedar indiferentes ante cualquier propuesta de Susan Sontag en la que se puedan encontrar. Obviamente están sus novelas, El amante del volcán,
es una muy famosa, habla del amor. El benefactor es otra, Estuche de muerte es otra novela. Se siguen vendiendo sus novelas, se siguen editando, publicando. Sin embargo, creo que los ensayos son estos libros chiquitos y delgaditos que usted puede llevarse en su bolsa, señora, o en su coche, señor. No vaya a leer en el coche, pero que nos va a transformar. Un capítulo, una línea de Susan Sontag, estoy segura que los va a transformar. Bien. Son las 7:49. Gracias por todo, Vane. Gracias a ustedes, gracias por escuchar.